Amén. Bueno, libres de la culpabilidad. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La culpabilidad proviene del griego y es upodikos. Significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Es un sentido de estar en mala relación con Dios. Hay un no sé qué dentro de nosotros que creemos que Dios está enfadado con nosotros. Es un no sé qué que hay dentro, que aunque estemos orando, Enrique, acompáñame con alegría, no hagas eso de así, acompáñame con alegría. Es un no sé qué que hay dentro de nosotros, como que estamos en mala relación con Dios. Como que Dios está enfadado con nosotros, como que Dios está irado con nosotros, como que Dios no está satisfecho con nosotros. Tenemos un espíritu de culpabilidad. Puede ser por malas acciones del pasado, por palabras que hemos dicho, por gente que hemos herido. Y a pesar de que nos hemos arrepentido, creemos que estamos en una mala relación con Dios. Pero no solo esto, sino que ni siquiera, sin haber hecho nada, absolutamente, creemos como que Dios nos mira y se siente insatisfecho con nosotros. Siente como un rechazo, es algo que hay en lo profundo de nuestro corazón, que hasta que ahora no te lo estoy diciendo, no lo habías captado bien. Pero ahora que te lo estoy diciendo, estás diciendo, es verdad, es así. Tú sientes como que Dios te mira y como que siente una especie de rechazo. Como que no se siente satisfecho contigo y completo contigo, ¿verdad? Pues eso se llama culpabilidad. Eso se llama culpabilidad. Significa estar bajo juicio. Tú haces un juicio de ti mismo y es que mira, la palabra hay que predicarla con un equilibrio muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado la gente se cree justa y no se quiere arrepentir de sus pecados, ¿de acuerdo? Y por otra, a la vez, nos sentimos culpables, pero no sabemos qué hacer con los pecados con los que sí nos sentimos culpables. Y entonces hay que equilibrar la balanza. El otro día prediqué falta de perdón, y si no te arrepientes, el Señor no te escucha y no te bendice y no puedes estar en Él. Pero por otra parte, también te digo que a veces estás bien con el Señor, pero sientes una especie de rechazo de parte de Dios. Como que Dios te mira y no se siente satisfecho contigo. Pero te voy a decir algo. Dios en verdad no se siente satisfecho con nadie. Dios se siente satisfecho consigo mismo. Y esa es la base por la que Dios te ha aceptado. Si Dios tuviera que aceptarnos para que Él estuviera completo, absolutamente nadie sería aceptado por el Señor. Porque digo yo, ¿quién puede añadir gloria a Dios? ¿Quién puede añadir belleza a la belleza? ¿Quién puede añadir grandeza al más sublime? ¿Quién puede añadir santidad al tres veces santo? De manera que Dios no halla su satisfacción en ti. Dios halla su satisfacción en Él mismo. Él se mira en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, y entre ellos dicen, los tres somos hermosos, los tres somos santos, los tres somos poderosos, y lo que queremos hacer es compartirlos con aquellos que no lo son. Por lo tanto, no tienes que estar preocupado de que Dios sienta satisfacción en ti, porque Dios ya sienta satisfacción en Él. Lo que Dios quiere es que tú te satisfagas en Él, en su amor, en su justicia, en su perdón, en su misericordia. Él quiere que le mires y te sientes satisfecho en Él, no en tu propia justicia, no en tu propia santidad, no en tu propia belleza, sino en su justicia, en su belleza y en su amor. Y eso va a hacer que el espíritu de culpabilidad se marche de ti en el nombre de Jesús. Dale un poquito rever y súbelo, déjalo como estaba antes. Sentimos que tenemos una mala relación con Dios. Y eso se produce cuando se viola la conciencia. Esto produce culpabilidad. Y la culpabilidad produce ansiedad. Como crees que no estás en una relación correcta con Dios, te sientes culpable diariamente. Y eso produce ansiedad en tu vida. Pero tú debes de entender lo que dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa la palabra justificado? Significa declarado justo.
Es decir, cuando aceptaste a Jesucristo. Mira, yo cuando acepté a Jesucristo tenía 11 años. Pues bueno, yo fui siendo un gran pecador. Yo era reo de muerte. La naturaleza adámica era la que dominaba en mi vida. Era heredero del infierno. Era hijo del diablo. Pero cuando yo fui y acepté al Señor, el Espíritu de Dios hizo una obra de regeneración en mi corazón. Y el que fue no era el mismo que el que se fue. El que vino no era el mismo que el que se fue. Yo vine y cuando me di la vuelta ya era heredero del cielo, ya era hijo del Padre, ya era amado por Él. No tenía Dios que encontrar satisfacción en mí. Ahora era mi responsabilidad de encontrar satisfacción en Él, en la justicia que Él proveyó para mí, en el amor con que Él me amó, en la muerte que Él murió por mí, en su santa sangre que me limpió. No es yo satisfaciéndome a mí o creyendo que Dios tiene que estar satisfecho conmigo. Es saber que Dios está tan satisfecho con Él que ha permitido y me ha dado el privilegio de compartir todo lo que Él es conmigo, y ahora Él quiere que yo me satisfaga en Él. La manera de no vivir culpándote es saber que Dios no encuentra satisfacción en nada más del universo que consigo mismo, pero Él te ha dado el privilegio a ti también de que tú te puedas satisfacer en su amor, en su justicia, en su santidad. Cuando empieces a quitar tus ojos de ti y los pongas en el Señor, el espíritu de culpabilidad se irá. Esta produce ansiedad. Esto está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones. Tenemos un temor en el hombre de ser castigado por lo que hacemos. Pero si nosotros pedimos al Señor perdón, ya no hay castigo, hay perdón, no hay castigo. Las consecuencias del pecado son naturales. Las espirituales se terminaron. ¿No entiendes? Por ejemplo, una persona que ha sido drogadicta se arrepiente y viene al Señor y posiblemente su cuerpo está enfermo, pero su espíritu es nuevo. Espiritualmente el Señor lo ha perdonado completamente y Dios no tiene nada contra él. Está libre de culpabilidad. Y no puede decir que Dios tiene nada contra él porque Dios mismo lo ha declarado justo. La diferencia entre la condenación y la convicción del Espíritu Santo. Escucha esto. La condenación es cuando el enemigo trae culpabilidad, produciendo un estado de condenación por algo pasado que se ha hecho, aun cuando se le ha pedido perdón al Señor. O sea, yo he hecho algo en el pasado. Yo ya le he pedido perdón al Señor, he llorado por mi pecado, el Espíritu de Dios me ha limpiado con la sangre de Jesús, y a pesar de eso yo siento culpabilidad. Eso ya no es del Señor. Eso es el enemigo que te está poniendo pensamientos de condenación para producirte temor y ansiedad a las consecuencias de lo que has hecho. Tú lo hiciste. Fuiste, pediste perdón al Señor, lloraste tu pecado. La sangre de Jesús te limpió. Ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación. Si tú sientes más culpabilidad, solamente tienes que darte la vuelta y decirle al enemigo: no te voy a hacer caso, porque Cristo me ha perdonado y Él me ha limpiado con su santa sangre. Y como me ha limpiado con su santa sangre, yo ya no tengo nada en contra de Dios, ni Dios tiene nada en contra de mí. La Biblia dice: si Dios por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y ese texto, ¿sabes por qué el apóstol Pablo dijo ese texto? Precisamente ese texto no está en referencia a una guerra, que la usamos para la guerra. Si Dios conmigo, ¿quién en contra? Está bien, pero no, el apóstol Pablo no lo dio por eso. También lo usamos contra el enemigo. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Pero tampoco lo dio el apóstol
apóstol Pablo con esa objetividad. El apóstol Pablo dio ese texto precisamente por esto que estoy hablando, porque mira lo que dice: si Dios por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y ahora dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está la culpabilidad. Y ahora dice: Cristo es el que murió. Es decir, el único que me puede acusar de mi pecado es Cristo, porque Él es santo, pero Él no me acusa, Él murió por mi pecado. Y ahora dice el apóstol Pablo: y Él también resucitó. ¿Y qué significa resucitó? Que Dios aceptó el sacrificio que Él hizo por mi pecado y lo levantó de los muertos. Y ahora dice: y Él mismo ascendió. ¿Qué significa eso? Que el que murió y resucitó ha sido ascendido a la autoridad para perdonar a aquellos que ponen su fe en Él. Él está sentado a la diestra de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo: y además intercede por nosotros. No hay nadie que nos pueda acusar. El único que lo podía hacer murió, resucitó, ascendió y ahora intercede por ti. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dile al que tienes a tu lado: he sido perdonado. Pero créetelo de verdad: he sido perdonado. He sido perdonado. Si te has arrepentido, has sido perdonado. Y te voy a decir algo: el mayor problema que tenemos con Dios no es la economía. Si no, Dios hubiera enviado un economista. El mayor problema que tenemos con Dios es el pecado. Por eso Él envió un Salvador. Nosotros tomamos muy liviano el pecado, pero Dios no. Lo que tenemos que hacer es ir y pedir perdón. Pero cuando tú ya has pedido perdón, el Señor te ha perdonado. Es decir, te ha mirado el Señor y ha dicho: perdonado. Y ahora, a partir de ahí, tú puedes caminar tranquilo sabiendo que el cielo no tiene nada contra ti. Esto a mí me da alegría. Tú puedes caminar por la tierra sabiendo que el cielo no tiene nada contra ti. Ningún ángel te puede acusar. Ningún demonio te puede acusar. Ni siquiera Dios Padre te va a acusar. Porque si Él acusara, afrentaría la muerte de su Hijo. Porque fue el Padre quien envió Hijo a morir por los pecadores. Y todos los pecadores que reciban al Hijo reciben la justicia del Padre. Por lo tanto, Dios mismo se retractaría de la muerte de su Hijo. Ni Dios mismo te puede acusar. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios no lo hará, porque Dios no va a retractarse de la muerte de su Hijo. Le costó mucho a Él la muerte de su Hijo para ahora Él acusar a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Él tenía que condenarnos a todos. No estábamos en una buena relación con Él, pero envió a su Hijo y su Hijo murió y se llevó tu pecado y se llevó tu justicia. El Hijo no va a ser maltratado otra vez por el Padre. Y si Él te declararía culpable, estuviera diciendo: la sangre de mi Hijo no fue suficiente, no te lavó lo que tenía que lavar, no tenía los ingredientes de la santidad para hacerlo. Eso es imposible. Cuando Él te limpia con la sangre de su Hijo, te dice: estás limpio, acabado, estás purificado, estás santificado. Entonces, cuando le pides perdón al Señor, cuando le pides perdón, escucha, estás perdonado. Dios no tiene nada contra ti. ¿Lo entiendes? Dios no tiene nada contra ti. Absolutamente nada. Ahora bien, sabéis que nunca os voy a engañar. Todos aquellos que no vayan a Cristo para recibir perdón no tienen opción. Dios no los ve como sus amigos, sino sus enemigos. Pero si estás en Cristo, estás perdonado, absolutamente absuelto, estás libre. Escucha esto.
No sé si lo dije aquí. Escucha esto. Una alabanza, otra alabanza. Celestial. Escucha esto. No sé si aquí lo dije. Está el Señor sentado en el pórtico de Salomón. Está sentado. Le traen una mujer en acto de adulterio, arrastrada por el suelo. La han pillado en el mismo acto del pecado. No me puedo imaginar cómo la trajeron. La traen. La tiran a sus pies. El Señor la mira a sus ojos y le dicen todos los hombres y las mujeres: a esta mujer hemos pillado en el mismo acto de adulterio. Les estaba diciendo: no nos puedes decir que no. La hemos visto con nuestros ojos. La ley dice que la apedreemos. Estaba escrito. Y ahora dicen los fariseos a Jesús: ¿qué dices tú? Y estaba el Señor escribiendo en el suelo, sin mirar a nadie. Los hombres grandes son muy independientes. Estaban escribiendo en el suelo. Se pone el Señor en pie, mira a todos y dice: quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Se sentó de nuevo, dice, y volvió a escribir en el suelo. ¿Sabes por qué Jesús no la miraba? Era el único que la podía mirar sin codicia. Y era el único que no la miró. Porque las demás miradas la estaban diciendo: culpable, 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 culpable. Y Jesús, conociendo que las miradas penetrantes de los acusadores estaban destrozando el alma de esta criatura, Jesús no la miró y escribió en el suelo. Sin mirarla, era el único que la podía mirar. Pero empezó a escribir en el suelo. Quizá no puso nada, garabatos. Su intención era no humillarla más de lo que estaba siendo humillada. No quería que el espíritu de culpabilidad la arrojara de tal manera que no pudiera arrepentirse. Y empezó a escribir en el suelo. Y dice la Escritura, cuando levantó la cabeza, no había absolutamente nadie. Dice, desde el más joven hasta el más viejo, todos soltaron sus piedras y se fueron uno a uno. Los acusadores se fueron acusados. Dice, ellos acusados por sus conciencias dejaron las piedras y se fueron. Y se quedó una gran miseria y una gran misericordia solos. La misericordia Jesús, la miseria la mujer. Y Jesús se le quedó mirando y ahora sí se levantó, cerrando sus ojos, y solamente la miró a los ojos y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Oh Dios, todo el mundo la estaba condenando, pero ahora el maestro había dado la vuelta en la tortilla y pregunta, ¿dónde están los que te estaban acusando? La mujer temblorosa se da la vuelta y dice, nadie, Señor, todos absolutamente se han ido. Y ahora Jesús la mira y le dice, pues ni yo mismo te condeno. Ni yo mismo, le estaba diciendo, soy el único que te puede condenar. A mí no me acusa ningún pecado. He nacido de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. He venido sin naturaleza adámica. No he tenido ni una sola palabra en toda mi vida. No he tenido ni una mala acción en toda mi vida. No he tenido ni un solo mal pensamiento en toda mi vida. Podéis poner todos mis pensamientos en un proyector y todos los podéis mirar desde que nací hasta que morí. Y todos hablaban de la ley de Dios. Todos recitaban salmos día y noche. Todo era alabanza a mi Padre Celestial. No se va a filtrar ningún pensamiento impuro, inmoral, codicioso, envidioso, orgulloso. Soy el único que te puede acusar, pero ni yo mismo te condeno, ni yo mismo traigo culpabilidad sobre ti. Vete y no peques más. La había liberado el Señor. La había liberado del espíritu de culpabilidad. El hecho de que Dios te perdone no quiere decir que te vayas a pecar de nuevo.
sino que te perdona precisamente para empezar una vida de pureza. Por eso le dijo, vete y no peques más. ¿La podía el Señor acusar, Furia? Sí. ¿La podía acusar Enrique Rubio? Sí. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Dónde están los que te acusaban? El pecado fue pasado, pero le perdonó. Vete y no peques más, futuro, ni yo mismo te condeno, presente. A Dios le interesaba más infundir un futuro de pureza que condenar un pasado de lujuria. Así es el Dios de la Biblia. O te quedas con Él o con tus gitanadas. Porque Dios perdona. Él perdona absolutamente a todos que vengan a pedirle perdón por sus pecados. No importa lo que hayas hecho. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los truenos y los relámpagos anuncian la ira de Dios y el furor del Dios Todopoderoso. Por eso cuando Dios dio la ley a pecadores, la dio en el Sinaí. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que el Sinaí tronaba en truenos y relámpagos. Estaba Dios airado con el pecador. Pero escucha esta palabra. El Hijo de Dios subió a otro monte y derramó su santa sangre. La sangre de Jesús apagó los truenos y los relámpagos del monte Sinaí. Satisfició la justicia de Dios ahora para perdonarte a ti. Cuestión de creértelo. Si le has pedido perdón, te ha perdonado. Escucha esto. Jesús se la quedó mirando y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Sabe lo que significa la palabra mujer para los judíos? Significa señora. Por eso Jesús no le perdió el respeto a su madre cuando le dijo en la boda, en vez de decirle madre, le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? La estaba llamando señora. O en la cruz cuando dijo, mujer, he aquí tu hijo, la estaba llamando señora. Pero ahora Jesús le dice a una adúltera, mujer. Yo digo, Jesús, ya te he pillado. Has elevado al nombre de la dignidad de tu propia madre a una que acaba de pecar. Y Jesús me dice, no, Pedro, es que el único que puede devolver la dignidad que el pecado ha quitado soy yo, que no he pecado. Por eso le digo a esta que acaba de pecar, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Porque la diferencia entre los fariseos y Jesús es que los fariseos humillaban a las personas con el conocimiento de su propia miseria. Jesús las elevaba en el descubrimiento insospechado de que podían ser santos en potencia. Por eso no le dijo miseria para humillarla más, le dijo mujer, diciendo, en ti está el potencial de volverte una mujer casta y cuidadosa de nuevo. En ti está el potencial de volverte en una santa en potencia. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya acontecido, yo te perdono, yo no te condeno, yo te libero. Y ahora vete y no malinterpretes la gracia. Vete y no peques más. Vive en santidad, vive en pureza, vive en amor, vive en dignidad. Ni yo mismo te condeno. Recibe esta palabra de Dios. Si le has pedido perdón, dice el Señor, ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Decía el profeta, caído pero con los ojos abiertos, vi estrella de Jacob. No importa cómo estás, quizá estás de pies, quizá estás caído, pero hoy el Señor te abre los ojos para ver la estrella de Jacob. Jesús, el Hijo de Dios, que te dice, ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Eres libre de la culpabilidad. Apláudele fuerte al Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias.
La culpabilidad es el producto de dos situaciones. El primero es no creer que Dios me perdonó. ¿Sabes? Hay gente que puede pensar esto: Dios no me perdonó. Y eso produce algo... Bueno, eso es negar la verdad de Dios. Porque si Dios dice, yo te he perdonado, y tú dices, tú no me has perdonado, ¿qué le estás diciendo a Dios? Mentiroso. Entonces es el producto de dos situaciones: no creer que Dios me ha perdonado, y segundo, no perdonarme a mí mismo. Hay gente que saben que Dios les ha perdonado, pero no se han perdonado a sí mismos. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte enfrente del espejo, mirarte y decir, tuviste un error, pecaste contra Dios, pero el Señor te perdonó. Tú te has arrepentido, ya no lo vas a volver a hacer. Vive libre de la culpabilidad. Perdónate a ti mismo. ¿Cuáles son las características de una persona que vive con un sentido de culpabilidad? Lo primero, se castiga a sí misma. Cuando este tipo de personas comete una falta, espera primero sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Mirad nuestra táctica, ¿vale? Mirad, nosotros pecamos hoy, ahora mismito, y nos tiramos 2 días para ir al Señor. ¿Por qué? Porque nos da como vergüenza. ¿Cómo voy a ir al Señor si acabo de pecar? Pero es una táctica del enemigo. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo te tires sin hablar con el Señor, más oportunidad le das al diablo para que la tentación venga y ahí que estás débil te atrape. O sea, esperamos sentirnos demasiado alejados para luego ir. O que se pase un lapsus de tiempo como que Dios en esos 2 días olvidó lo que pasó. Bueno, ha pasado 2 días, pues ahora puedes entrar. Pero para el Señor el acto del pecado está tan reciente, después de 1 año, como en el primer día que se cometió, hasta que no se pida perdón. Por eso el Señor te mira y te dice, no esperes más, ven a mí. Acabas de pecar, pero estás deseando mi perdón. Estás deseando ponerte bien en mí y a cuentas conmigo. No tardes más, ven a mí, entra al trono de la gracia confiadamente. Vas a hallar gracia y oportuno socorro en tiempos de necesidad. No te preocupes, tienes entrada libre porque ha sido el camino abierto por medio de la sangre de Jesús. No tienes que esperar 1 día ni 2. Es el momento de ir a pedir perdón y fortalecerte en el Señor, fortalecerte en la gracia de Dios y ser limpiado con la sangre de Jesús. Segundo, se siente indigna. La persona que tiene un sentido de culpabilidad desarrolla un sentido de indignidad. Al sentirse culpable, el enemigo envía estos pensamientos: ¿seré yo merecedor del perdón de Dios? ¿Dios me podrá usar a mí con todas las cosas que he hecho? ¿Sabes? Tú puedes decir, Pedro, pastor, con todas las personas orgullosas y el orgullo que tenemos, ¿crees que hay gente que se siente indigna? Sí, la gente es orgullosa con los demás, pero con el Señor se sienten indignos. Y en verdad que aunque somos indignos, la gracia inmerecida de Jesús nos ha hecho dignos. El Señor nos ha lavado con su sangre. Y aunque no merezcamos nada, yo no he pagado nada, lo he heredado todo. El Señor me ha dignificado. Tercero, desarrolla un comportamiento compulsivo. Intenta llenar el vacío de su alma y distraerse con algo para no recordar el pasado. Gente que ha tenido un pasado de culpabilidad y que ha hecho daño o le han hecho daño y tiene un sentido de culpabilidad, quiere llenar ese vacío de su alma con muchas cosas. Con muchas cosas. Unos se van al alcohol, otros a la droga, otros a la importancia, otros al materialismo, otros al dinero, otros a la fama. Intentan llenar ese vacío para no recordar el pasado. Pero escucha, cuando tú sabes que el Señor te ha perdonado, el pasado está olvidado. ¿Cuántos de aquí pueden olvidar el pasado? Ninguno. El pasado no se olvida. Solamente el Señor. Dice el Señor a través del profeta: yo tiro tus pecados a lo profundo del mar y no me acordaré de ellos más, dice el Señor. El Señor no se acuerda de tu pecado,
Si tú vas y le dices al Señor, ¿te acuerdas cuando yo hice y dije? Y dice el Señor, yo no me acuerdo cuando dijiste ni hiciste, porque yo te perdoné y no traigo a la memoria tus pecados pasados. Cuando tú me has pedido perdón, yo te he perdonado. Cuarto, desarrolla una falsa humildad. Alguien que tiene un espíritu de culpabilidad desarrolla una falsa humildad. ¿Cómo ser libre del espíritu de culpabilidad? Bueno, lo primero es creer que el perdón, una de las causas por no ser libres de este espíritu, de este sentimiento de culpabilidad, es creer que el perdón está basado en obras y no en la cruz. Mira, cuando tú haces algo malo, para que Dios te perdone, lo compensas con hacer algo bueno, ¿verdad? Bueno, eso es romanismo puro, catolicismo puro, es salvación por obras. Yo no recibo el perdón por lo bueno que haga, recibo el perdón por lo bueno que hizo Jesús. Mi perdón no está basado en lo que yo haga, sino en lo que Cristo hizo por mí. Lo que me toca a mí es arrepentirme de mi mal y confiar en la gracia de Jesús, que va a transformar mi corazón para empezar una novedad de vida. No es que yo tengo que hacer cosas buenas para hacer una balanza en las cosas malas, no. Lo que tengo que hacer es pedirle perdón al Señor por las cosas malas y empezar a hacer cosas buenas, pero no porque Dios me va a perdonar con esas cosas buenas y las cosas malas, sino que porque Él me ha perdonado las cosas malas, ahora voy a vivir en agradecimiento de haber recibido lo que no merecía. No merecía su perdón, pero Él me lo dio a través de la sangre de Jesús. Entonces, número uno, no ser libre de este espíritu de culpabilidad es creer que el perdón está basado en obras y no en la cruz. Segundo, un espíritu de incredulidad. Creo que el Señor no lo va a hacer, el espíritu de incredulidad me ministra, no puedo creerlo. Pero tienes que creerlo, sé libre en el nombre de Jesús. Tercero, por amoldarse al sentido de culpabilidad. Ya termino. ¿Qué significa esto? Significa que hay gente, cuando le hablas de libertad, de culpabilidad, se sienten incómodos. Se creen que les estás amenazando, porque ya se sienten bien metidos en esa cárcel. Están a gusto con la vida que viven, cuando ellos saben que no están viviendo bien. Y cuando tú les hablas de que hay una llave que abre esa puerta, ellos sienten que los amenazas. Pero no, el Señor no te está amenazando. El Señor nos quiere hacer libres a todos. Y cuarto, alguien que no puede ser liberado del espíritu de culpabilidad es que espera repetir el mismo pecado. Dice, ¿cómo voy a pedir perdón al Señor si yo sé que voy a caer de nuevo? Entonces no es libre del espíritu de culpabilidad, pero lo que tienes que hacer es confiar de que la gracia de Dios te va a cambiar. De que Dios es poderoso para transformar tu corazón. De que Dios puede cambiar los pensamientos de tu mente si vives una vida continua de oración, de sacrificio en la carne y de obediencia al Espíritu de Dios. Si caminas en el Espíritu de Dios y esos vacíos que hay en tu alma lo llenas con lo que lo tienes que llenar, que es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, entonces no tienes por qué caer de nuevo en ese pecado, porque eres un hijo y una hija de Dios. Y la Biblia dice que el pecado ha sido destruido a fin de que ya no sirva yo al pecado. He sido heredero de la justicia. Mi voluntad ha sido rota de la esclavitud del pecado y ahora está sometida a la nueva naturaleza para andar en el Espíritu conforme al poder del Espíritu Santo. No pienses en eso. Acércate al Señor. Y siendo libre, lo mejor es arrepentirte. Arrepentirte de haber tenido este espíritu de culpabilidad y creer que Dios estaba enfadado contigo a pesar de haberle pedido perdón. Escucha esto, si no le pediste perdón, razón tienes para sentirte culpable y con miedo. Pero si le has pedido perdón y el Señor te ha limpiado con su sangre, tener sentido de culpabilidad es negar el sacrificio de Jesús, porque Él te perdonó y te dio la vida. Él te declaró inocente y ahora tienes paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tienes que hacer es perdóname por haber dudado de tu perdón. Ahora, Señor, me acojo a tu perdón, te pido perdón, ruego que me limpies con tu sangre y voy a vivir libre y feliz del sentido
espíritu de culpabilidad. No va a haber nada que me acuse excepto cuando peque, pero no tardaré en ir. Iré corriendo y te pediré perdón, porque lo único que quiero en mi vida es vivir cerca de ti, es estar a tu lado, es adorarte y sentirte día y noche y buscarte y estar cerca de ti. Eso es lo que tienes que hacer. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si ninguna condenación hay para los que están en Cristo, es ninguna condenación. ¿Cuántos están en Jesús en esta tarde? Levanta tu mano, grita un poderoso aleluya. Pues la Biblia dice que ninguna condenación hay para ti. Tú lo debes de creer. No hay ninguna condenación. Ponte de pie en el lugar donde estás. Ponte de pie, levanta tus manos y pídele perdón al Señor si has sentido este espíritu de culpabilidad, este sentimiento de culpabilidad. Creer que Dios no te ha perdonado a pesar de haberle pedido perdón, de haber recordado el pasado y creer que eso te va a condenar a pesar de haberle pedido perdón. Dile al Espíritu Santo que trate contigo. Pídele perdón por haber sentido eso, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonarte, para liberarte, para declararte justo, para elevarte al Padre, para darte dignidad, para declarar su justicia sobre ti. Es suficiente la sangre del Señor. Adoren al Señor, adoren al Señor. Pídele perdón al Señor, pídele perdón al Señor y recuerda: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No tienes por qué temer, el Señor te ha perdonado. Dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre por el Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias.
Gracias, Jesús, por perdonarnos para siempre. Gracias, Padre.